Bueno, al parecer hoy tenemos poca convocatoria, somos muy pocos a lo que veníamos siendo, así que vamos a arrancar. Última clase del mes de mayo. La verdad que este tramo en este año nos resultó un poquito más corto por un montón de feriados y de mesas y de cosas en medio. Y bueno, primera vez que hacemos en esta modalidad en la cátedra. El año pasado fue distinto, así que también llevó un poquitito de tiempo y problemas técnicos entre medios, pero bueno, eh, por lo menos los temas más importantes lo pudimos ver. Voy a contar un poquito cómo viene, cómo sigue el resto y voy a hacer hincapié en las listas finales. Por ahí recibo mensajes diciéndome que de alumnado le dijeron tal o cual cosa. Yo repito lo que les dije al principio. Por si alguno no anotó, no vio y demás. Yo no tengo ningún problema, de parte de la cátedra no hay ningún problema de que ustedes estén presentes, cursen, entreguen y demás. El único problema, que es donde siempre eh, se tira la pelota, digamos, de un lado a otro, es cuando no aparecen en actas, porque o ya falta algo del alumno o porque alumnado, cualquier razón que pase. Nosotros vamos a el último día de clases, cuando tenemos que asentar las actas, agarramos las actas y agarramos nuestras planillas con las entregas y asistencias y demás, y terminamos asentando la nota. Si no aparecen en el acta final, nosotros no podemos asentar la nota. Y generalmente a mí me van quedando las planillas año por año, pues las voy guardando. Pero si no aparecen, traten
de que al año siguiente aparecer en una lista o por lo menos en una mesa de examen como para que nosotros podamos asentar esa nota. Esa última parte yo no les garantizo de que sea así porque dependen de un montón de factores que son exclusivamente de la universidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Están a un mes de que finalice. Todos los que no aparecen en lista, vayan y sean insistentes en alumnado. Porque una compañera, ahora no recuerdo el nombre, pero me mandó inclusive la captura del chat, del chat o del mail, que hasta me sorprendió porque dice, no, no, anda a cursar al presente, que después vemos. Y la verdad que no le dan demasiada seguridad. No, Nosotros en yo algún creo momento... ¿Quién? Perdón. Ahí yo, está, yo sí. fui la que le mandó el mensaje. Sí, 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 ahí lo de Hablé María tanto Paula. hablé a dos mails, hablé a Informes y a Luciano, que me dijeron que es el técnico, Ajá. y los dos me contestaron lo mismo, como que tenía que esperar y entregar los trabajos y me iban a sentar, digamos, en la lista así, ustedes. Claro, pero sí, 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 por eso digo, andá a insistir, insistan, los que no aparecen en la lista, vayan, insistan, hasta que en algún momento les asegure a alguien de que aparece en lista. Ok, Porque el técnico, no sé cuál es el problema técnico que hay, pero se opina un técnico, digamos, y un tema administrativo específicamente, por qué aparece o no aparece, bueno, ya es un problema de la facultad. Yo puedo seguir tomando, que de hecho creo que esa es la parte que ponemos nosotros, seguir permitiéndole que cursen, estén o no en condiciones, entregar los trabajos, corregirlos, la asistencia, eso no hay ningún problema porque entendemos que estamos en una situación bastante crítica. Pero en algún lado tenemos que poder asentar esas notas al final. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, vayan, insistan, vayan, digo, sé que no se puede ir, pero por teléfono, mail, busquen la manera, hablen con el centro de estudiantes, que alguien le gestione a nosotros. Yo si se cuento más en detalle se van a sorprender más. Este es el primer año que no está el titular de cátedra, que muchos deben saber que es el arquitecto Gustavo Peirano. Hasta el día de hoy todavía la cátedra no tiene una, eh, ¿cómo se dice? Una información oficial más que la del arquitecto que ya sabemos que está con una licencia por enfermedad y demás, pero todavía la facultad nunca se nos acercó a decir cómo van las clases, nada por el estilo. Entonces estamos con Agustina armando, tratando de cubrir esto, pero justamente por el arquitecto en sí, no tanto por la facultad, no nos dio mucho más detalle de cómo seguir, ni hablar de los cargos docentes, ni nada, pues no sabemos absolutamente nada. Entonces, nosotros vamos a continuar con la misma forma de trabajo que teníamos con la cátedra desde siempre. Nosotros esperamos a que la universidad en algún momento nos va a pedir ese acta, cuando, mientras no haya ninguna comunicación, nosotros descargamos un acta del mismo SIU que entran ustedes, pero para profesores, cargamos las notas y las subimos. Entonces, el que no aparece en ese acta va a ser un problema al final. Eh, Así que vean, insistan, mail, centro de estudiantes, que son los que por ahí están más en conexión con la gente de la facultad. Eh, el objetivo es que aparezcan en lista. Yo voy a esperar hasta el último día para descargar y poder cargar las notas ahí. Quedan un mes, prácticamente un mes. Así que insistan. Otro tema que quería tocar antes de arrancar la clase, bueno, era esto, quedan en el calendario quedan 4 clases, que son las 4 clases de junio, así que entre eso, hay un micrófono que está golpeando, entre eso nos vamos a ir acomodando y viendo los diferentes temas. Por lo pronto nos queda ver Photoshop y seguramente vamos a entrar a ver algo de AutoCAD y ver algo más de diseño en ese sentido y ver cómo hacemos un trabajo final integrador. O sea, van a terminar siendo 4 prácticos. A lo que quería llegar al punto de que nosotros sería de acá a 3 clases, publicamos una lista provisoria de trabajos prácticos entregados, donde ustedes, esto lo hacíamos desde antes cuando la gente nos entregaba un CD y nos entregaban pilas así de CD y se nos podían perder algunos en el traslado. Entonces, igual ya nos quedamos con este hábito. Publicamos esa planilla donde ustedes van a poder ver todos los prácticos que tienen entregados
o si se olvidaron de entregar algunos. Entonces, en esa semana que nos queda, vamos a comunicarnos, ya sea por mensajería de Facebook o por algún medio, para ver qué pasó con ese práctico. Si no entregaron, si no nos llegó, si lo que fuere. Entonces, ahí tenemos un tiempito más para poder actualizar todos los prácticos que falten. Y después de ahí ya, bueno, ya queda la entrega final. Con respecto a la entrega final, la consigna ya está puesta. Nosotros tuvimos unos problemitas ahí en el Classroom y demás. Entonces se subió tarde la consigna. Igualmente se extendió el plazo, lo dejé hasta el viernes. No recuerdo bien la hora, pero está ahí. Digo esto sobre todo porque hay gente que no revisé, pero hace un rato vi que entregaron, pero entregaron en la consigna de la preentrega. Entonces, revisen por favor de que la entrega sea en la consigna correcta. Tal vez no sea así, tal vez esa persona entregó tarde realmente la preentrega. No es problema, lo que les pido es que fíjense que hagan la entrega en el lugar correcto, porque cuando nosotros empecemos las correcciones de ahí, vamos a ir a ese lugar, lo vamos a estar buscando por todo el Classroom. Entonces es fundamental que la entrega la hagan en el lugar correcto. Profe, una consulta, buen día. Buen día, Ayelen, Yo, ¿sí? yo el trabajo uno lo había entregado como un PDF y lo adjunté a donde teníamos que ponerlo en la entrega del Classroom. Sí. Pero ahora miré y me parece como que el enlace no está disponible o un error del Drive, una cosa así, pero yo lo había puesto en PDF, no como un enlace de Drive a la entrega. Está bien, el tema con el práctico número 1 es que, como sabrán, el Google Classroom, todos los archivos que se suben ahí se comparten con el espacio de el que creó la sala. En este caso yo lo creé con mi correo personal. He cometido el error de no haber creado con el correo de la cátedra. Entonces todos los prácticos que estaban ahí fueron a poner a mi cuenta de Drive. Entonces, para no generar tanto espacio en mi cuenta, que por ahí la utilizo mucho, que son 15 gigas, pero siempre faltan, los descargué a todos los prácticos. Entonces, aparentemente se desvinculó con la tarea 1. ¿Sí? Entonces, Ah, figura bien. como que está entregado, pero no podés ver el archivo, porque los tenemos nosotros, los descargamos nosotros. ¿Eh? Por Ah, sí, eso, esa justamente, era lo que vamos a hacer cuando entreguemos la planilla es verificar eso. Solo vamos a poner todos los prácticos que tenemos, pero por ahí algunos, vieron que por ahí algunos en la entrega no lo adjuntó, solo puso un enlace a no sé dónde. Bueno, vamos a tener esa contemplación del que haya entregado, no haya entregado de la forma correcta, por lo menos que revise de que haya entregado. ¿Mm? Eso ya lo vamos a ver ahora cuando subamos la lista. gracias. De nada, ¿alguien más quiera consultar algo? Sobre todo esta parte administrativa que es... Cada vez son menos cámaras activas, más frío, menos cámaras. Cada vez somos menos. Hoy somos 49, hemos llegado a 100. Bueno, esto es lo malo de la virtualidad. Cuando era presencial, por lo menos podíamos intercambiar mate, siempre había gente cerca. Miren que yo no soy muy, muy apto con el contacto con la gente, pero en clase estaba bueno. En clase estaba bueno. Yo creo que me preparé toda mi vida para la pandemia, de estar encerrado. Bueno, ya que nadie habla, vamos a arrancar. A ver. Vamos aquí. A ver, un segundo más. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con Photoshop. Photoshop, muchos mencionaron ya anteriormente de que utilizaban Photoshop en lugares donde podrían haber utilizado Illustrator, que era lo más práctico.
espero que la gente que hacía eso haya encontrado en Illustrator una, una herramienta útil para poder generar esto. Nosotros vamos a ir subiendo igual hasta, capaz que hasta el transcurso del año, eh, videos que nos vamos encontrando en YouTube, porque bueno, cuando uno hace una búsqueda va tirando relacionados, y los videos que vayamos encontrando, sobre todo para arquitectura, que es donde más problemas pueden llegar a tener o que le falte técnicas para poder realizar cosas, lo vamos a ir subiendo ahí en el grupo. Pero la combinación esta de entre Illustrator y Photoshop en las dos disciplinas, en las dos carreras, es muy importante. Que sean así combinadas, porque entre una y otra van a poder trabajar tanto orientado a UX, UI, en lo que es diseño, para el desarrollo de una interfaz, ya sea una web o una aplicación móvil, o para arquitectura de poder armar una. Anoche justo estaba viendo un tutorial que mostraban cómo generar una vista de un trabajo a mano alzada, y el resultado final es muy bueno a esta idea de tener que exportarlo desde AutoCAD y demás. Lo hacía prácticamente dibujando y con un montón de otras imágenes que se iban trayendo de diferentes lugares para poder armar eso. Yo creo que ese es el punto. Tal vez no sean tanto el uso de herramientas que tengan que saber, sino simplemente es tener esa habilidad de poder saber de dónde sacar las cosas, o poder ir a buscar y traer cosas y poder combinarlas para que salgan. Porque a veces, bueno, voy a armar un arbolito, y por ahí te lleva mucho más tiempo armar un árbol, y tenés tantas variedades de árboles para aplicar. En diseño por ahí pasa lo contrario en algunas situaciones, sobre todo como hay tantos mockups, los que hacen en diseño se descargan un mockup y aplican ahí. A veces es útil, porque si voy a trabajar en poner una marca en una chomba, probablemente las chombas sean todas bastante similares unas a otras, no hay diferencia. Pero cuando tienen que montar cartelería, por ejemplo, sí traen un mockup de un cartel galáctico, así que encontraron. Y a veces no se aplica el cartel real que uno necesitaría hacer. Entonces, creo que más allá de los software que estamos viendo, tendríamos que tener esta habilidad de poder, esta habilidad, pareció que dije esta habilidad, pero esta habilidad de poder combinar estas cosas para llegar a un mejor resultado. Por eso ahora vamos a ver en este tramo de 2 o 3 clases. Digo 2 o 3 porque acá más que antes necesito de que haya cosas que le generen problemas y dudas y poder resolverlas. Entonces vamos a ver si podemos trabajar exclusivamente una de las siguientes clases para diseño y otra para arquitectura, para ver las problemáticas específicas. Entonces, en diseño sobre todo, ver el tema de estos montajes, cómo distorsionar, cómo generar perspectivas y demás. A ver, vamos a ver, a que no estén todos dormidos. Photoshop, ¿quiénes manejan Photoshop? Somos 52 personas, cada vez somos menos, cada vez estamos más cerca, más íntimos. Muy bueno. Yo manejo, profe. Arrancando Yo manejo también, profe. con Bien. Illustrator y el mismo. Sebastián, Illustrator y Photoshop, ¿combinás las dos? Vos sos de arquitectura. Sí. El resto tarda en marcarme quiénes hablan, pero en 2 voces femeninas. Mano arriba de Bianca. Bien. Diseño gráfico. Yo soy de arquitectura. Bien. Mayan, ¿así está bien dicho? También de arquitectura. Bien. ¿Por qué usaban mucho Photoshop en arquitectura? ¿En algún momento les muestran la herramienta, les enseñan algo de Photoshop? Nada. En Nada, mi nada. caso, estoy recordando si me enseñaron alguna vez, pero yo ya sabía desde secundaria, así que yo lo implementé, lo empecé a implementar. Bueno, No, tenía idea del Adobe Illustrator, pero la verdad nunca me puse y lo aprendí bien. Y yo como que seguí con Photoshop sin como querer aprender otro
otra herramienta, pero la verdad es que, bueno, me sirvió. Puedo decir que sigo aprendiendo un poco más y lo puedo implementar. Qué bueno, qué bueno. Nosotros siempre reclamamos que esta materia debería estar en los primeros años de ambas carreras, porque mucha gente ya llega a esta instancia con, con un mal uso de la herramienta y por ahí con limitaciones o utilizan otras herramientas parecidas para poder hacer, y es lo que pasa, terminan usando Photoshop para poder armar un panel o armar algo, una planta y demás. No he visto en el caso de diseño porque ya se le exige este uso de herramientas mucho antes, pero por ahí manipular una marca en Photoshop es mucho más complicado que trabajar la base en Illustrator y después seguir avanzando. ¿Dónde estás? Acá. Bueno. Photoshop. Este es Photoshop. Si ven algo raro, por favor, vean como que no ven. No, a ver, estoy mirando alrededor a ver si hay algo o no. No, bien. Bien. Nosotros estuvimos, los software que estuve mostrando son todos de la versión 2021, lo cual va a depender de la versión que tengan ustedes, pero en esencia las versiones entre sí son siempre muy, muy parecidas. Me refiero, si tienen una versión de Adobe Suite, como se llama, CS6, y Photoshop e Illustrator van a ser la interfaz de trabajo va a ser muy similar. Yo siempre lo recomendable es que traten de instalar las mismas versiones, porque muchas veces como descargan por separado, puede que tengan un Illustrator más nuevo que un Photoshop. Lo recomendable es que los dos sean siempre la misma versión. O bien descargarse el paquete completo e instalar en base a eso. Siempre en ambos casos va a tener un splash del documento nuevo, si es que tienen que trabajarlo desde ahí, con los mismos detalles a tener en cuenta, que va a ser dependiendo de la salida, o sea, de a dónde va a terminar este documento, son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. En este punto por ahí es un poquito más importante, porque en el caso de Illustrator, como era vectorial, y si recuerdan que habíamos hecho una comparación entre un vector y un gráfico, y una imagen, una foto, que cuando esa imagen se agrandaba o se acercaba mucho, veíamos los píxeles que se agrandaban. O sea, los cuadrados de píxeles se agrandaban. Acá, en Photoshop, justamente el trabajo es, perdón, decía por esto de que por ahí no importaba tanto la diferencia en Illustrator por eso, porque si configuraba de una manera para una salida más chica, si la ampliaba no tenía problema, no tenía pérdidas. Acá en Photoshop sí es muy importante, porque Photoshop trabaja en esencia con píxeles. Entonces, tengo que poder trabajar sobre todo la salida con los píxeles exactos. ¿Por qué digo en esencia? Porque hoy Photoshop permite que yo traiga vectores también y los pueda manipular ahí adentro. Entonces, mientras manipule esos vectores dentro de Photoshop, no voy a tener problema. Pero una vez que genero la salida, el archivo final, sí, ya ese vector va a perder su condición de vector y ya no voy a poder escalarlo porque sí voy a perder todas esas propiedades que tenía antes. Fíjense que arriba en el nuevo documento hay como unos preestablecidos, unas pestañas preestablecidas que nos va a ayudar a definir esas características a la hora de pensar. Cuando hablamos de salidas, en este punto, si no me falla la memoria, son dos tipos de salida. Lo que va a ser hacia pantalla, ya sea un proyector, sea un fondo de pantalla, una imagen para enviar por WhatsApp, una imagen en las redes sociales, más allá del formato que tenga, la cantidad de puntos por pulgadas, fíjense que acá dice PPP, son puntos por pulgadas, va a ser como máximo de 72 píxeles por pulgadas. Porque las pantallas no pueden mostrar más
de 72 píxeles por pulgada. Aunque esto parezca muy técnico, fíjense que ahí es donde encontramos una de las respuestas al interrogante que teníamos allá al principio cuando hablábamos de Illustrator y de bajarse imágenes de Google. Si uno se descarga las imágenes de Google, todas las imágenes que están en la web tienen 72 puntos por pulgada. Entonces, si traigo una imagen que es muy chica, lo pongo en Illustrator y encima lo tengo que ampliar, voy a perder muchísima calidad. Entonces, en la clase pasada, cuando hicimos una búsqueda en Google, no sé si recuerdan que fui a la opción de herramientas y puse buscar el archivo más grande posible. Eso va a hacer de que, aunque sea de 72 puntos por pulgada, por lo menos sea de, no sé, 1 metro por 1 metro. Entonces, si yo lo tengo que achicar, voy a ganar en píxeles. Por favor, por ahí si hablo de temas muy técnicos y no se entiende, pregunten. Porque la idea justamente es que puedan entender esta relación que es muy básica y hacer que los archivos salgan bien. Sobre todo en diseño, que por ahí me dicen, no, yo en la pantalla la veía bien, pero cuando lo mandé a imprimir salió un desastre. ¿Sí? Justamente por estos puntos que uno no tiene en cuenta. Entonces, fotografía. Fotografía básicamente uno cree que lo va a imprimir. Entonces, fíjense que tenemos 300 puntos por pulgada en todas estas medidas y en esta tengo 118. Una impresora chorra tinta de escritorio tiene un promedio de 150 puntos por pulgada, es lo óptimo. Hay impresoras que hoy nos venden a 600 puntos por pulgada. Es como demasiado detalle, pero es válido. La cantidad de tinta que va a gastar en ese es mucho mayor a la de 150. Pero si tengo que hacer una impresión a un libro de alta calidad, como libros de museos, pinturas y demás, que necesitan mucha alta calidad, de 300 píxeles hasta 1200 píxeles se puede llegar a utilizar. Lo que va a hacer que un archivo sea extremadamente pesado. A ver si... ¿Dónde está? Aquí no. Bueno, en Illustrator acá me dice el tamaño del archivo, aquí no, como para hacer una relación de peso. Bien, imprimir, lo mismo, ya imprimir tiene predeterminados con tamaños predeterminados. Arte, fíjense que acá, si bien son 300 puntos por pulgada, la cantidad de píxeles en la cuadrícula son más altas. Web, que es lo que decía hoy, 72 puntos por pulgada. O sea, todo archivo de salida que vaya hacia pantalla o hacia web va a estar en 72 puntos por pulgada, que es lo que permite que el archivo sea, más de 72 puntos por pulgada, generamos un archivo pesado y necesario porque la pantalla no puede mostrar más que eso. Móvil lo mismo, va a cambiar solamente el formato de la imagen que vamos a generar. Fíjense que tenemos posibilidad de armar historias, unos kits de UI. Y esto que ya va orientado a película y video. Como mencionábamos al principio de la cursada, el paquete de Adobe se va posicionando en diferentes segmentos. Y los más fuertes hoy son el de video, con After Effects, Premiere, Illustrator y Photoshop. Los de web, multimedia, pantalla, con Illustrator, Photoshop, Animate, y la del segmento de impresión y del trabajo de maquetación con InDesign, Illustrator, Photoshop, siempre combinando todas estas herramientas. Y si algún momento se les ocurre entrar a la web de Adobe y revisar, van a ver que tienen millones de otros software que también colaboran, como edición de audio, creación de tipografías, administración de tipografías, otros tantos. No tengo buena memoria. Vamos a trabajar entonces con algo orientado a web, por el tamaño más que nada.
Fíjense las resoluciones de pantalla. Esto tiene que ver con esta idea de la resolución de una pantalla cuando hablábamos de armar un documento pensado para proyectarlo, para verlo. Entonces, 1920 por 1080 es un tamaño bastante promedio hoy en día por lo que son los monitores, en una relación de 16:9. Vamos a más al costado, tenemos lo que es poner título, ancho, el valor con el que vamos a medir casi siempre es en píxeles, a menos que estemos por trabajar en una salida de impresión. Ahí sí tengo la posibilidad de trabajar en pulgadas o centímetros, pero siempre que vamos a trabajar para un archivo digital, siempre se trabaja en píxeles. Lo otro que es muy importante y seguramente no todos lo tienen en cuenta es el tipo de salida en modo de color. Fíjense que aquí tenemos un modo de color en RGB y si voy a imprimir, bueno, muy bien, esto debería cambiar a CMYK. ¿Algunos de los presentes sabe la diferencia entre, ya creo que lo pregunté en clases anteriores, RGB y CMYK? Sobre todo diseño. Para impresión y para vista en pantalla. Sí, así es. CMYK, color de impresión, sería cian, magenta, amarillo y negro, pensando en las 4 tintas de impresión, y RGB es rojo, verde y azul, que están basados en los colores luz. Por eso uno se lo dice sistema aditivo y otro se llama sistema sustractivo. A ver, ¿qué más? No. Claro, estaba pensando en algo y me quedé pensando, ¿saben la diferencia de adición y sustracción en color? Eso deberían verlo en tecnología igual, pero yo lo menciono muy rápidamente. Cuando nosotros vemos la pantalla, todo lo que vemos de color negro es ausencia de luz. Cuando usted apaga la pantalla, bueno, que la pantalla es negra. Todo lo que vemos de color negro es ausencia de luz. Y cuando vemos algo blanco, quiere decir que esas 3 luces RGB están al 100%. En cambio, en las impresiones es al revés. Cuando vemos blanco en una impresión es ausencia de color, que no hay tinta blanca. Para serigrafía sí hay tinta blanca, pero a la hora de imprimir no hay tinta blanca. Entonces, cuando hacemos blanco, hacemos ausencia de color, no se imprime nada en ese lugar, siempre y cuando el sustrato, el papel, sea blanco. Porque si el papel fuese rojo, no veríamos blanco en ese lugar. Entonces, para construir el negro, es el 100% de los 3 colores, de CMI. CMI, todos juntos hacen negro. ¿Qué es lo que pasa? Que el negro compuesto por 3 colores es lo que se llama un negro arratonado, es como un gris muy oscuro y se gasta demasiada tinta. Entonces por eso se agregó una tinta única que es negro. Entonces cuando se imprime en negro, se imprime con una sola tinta y para construir cualquiera de los otros colores se combinan las otras 3 tintas. Básicamente es entender que cuando voy a trabajar para pantalla, tengo que asegurarme de que el modo de color sea RGB. En muchos casos tenemos el problema de que comienzan a construir algo, ya sea en Illustrator o Photoshop, en RGB y después lo mandan a imprimir. Y el que hace esa interpretación de color es la impresora. Por ende, no va a salir parecido a lo que tiene en pantalla. Van a haber diferencias de colores. Eso es muy importante porque cuando van a trabajar tanto en arquitectura como diseño, vamos a agarrar cualquiera de estas, A4. Fíjense acá arriba, a ver si puedo, bueno, no funciona el zoom, acá arriba dice RGB, y eso les va a dar la pauta de que todo lo que estén haciendo acá, que esto es A4 y era para impresión, va a salir distinto. No lo van a averiguar.
igual, no lo van a ver igual. Entonces tienen que cambiar o iniciar de nuevo el archivo con esa característica corregida. Vamos acá, orientación, resolución, modo de color. En este caso, el contenido del fondo vamos a arrancar que sea blanco, sin perfiles de color incrustados. Crear. Así como Illustrator trabajaba con mesas de trabajo, perdón, y se acuerdan que mencionaba esto de que no podíamos llamarlo papel, porque en realidad la mesa de trabajo puede tener tamaños, pero puede tener tamaños tanto de papel como tamaños de un dispositivo. Entonces deja de ser un papel. Entonces, acá en Photoshop también se llaman mesas de trabajo. Eso me va a permitir que tenga diferentes mesas de trabajo que las puedo ir agregando hacia donde necesite, y a la vez puedo modificar las mesas de trabajo como quiera. Cuando uno selecciona en la hoja de trabajo el nombre, acá arriba dice mesa de trabajo, haces clic ahí y automáticamente te van a aparecer unas opciones de signo más para que las puedas duplicar hacia ese lado. Y si estás en la misma edición de esa mesa de trabajo, tenés también los tiradores para modificar el tamaño del espacio. Igualmente, también fíjense que acá arriba la herramienta de la punta, que es la herramienta de selección con la que estábamos trabajando antes, cuando toco el nombre de esa mesa de trabajo cambia esa herramienta. Eso lo que me permite es, si quiero dibujar una mesa de trabajo a medida. Entonces esto me va a permitir trabajar con diferentes diseños en un mismo documento. Y a la hora de exportarlo, simplemente tengo que elegir qué documento quiero. Por ejemplo, esto que veíamos hoy al principio, que eran los kits para redes sociales. Entonces puedo tener armado en ese kit unas formatos fit, que son cuadrados, o puedo tener en formato vertical de 1920 por 1080 por 1920 en formato vertical y trabajar siempre en el mismo documento. Entonces, cuando tengo que exportar, simplemente voy a elegir qué documento, cuál de las mesas de trabajo quiero exportar, o todas. Y ahí puedo ir cambiando inclusive la extensión, el archivo de salida de cada uno de esos. Bien, hasta ahí vamos, ¿no? Estamos bien básicos. Sí, profe. Bien. Fíjense que cuando seguimos en lo que son mesas de trabajo, siempre se activa seleccionando el nombre de esa mesa de trabajo, y acá al costado, en el lugar donde teníamos las capas, me va a permitir manejar las mesas de trabajo. Lo mismo que habíamos hecho con Illustrator, inclusive puedo ir modificando el nombre de cada mesa para poder identificarlas, porque los nombres de las mesas son después cómo va a generarse el archivo de salida. ¿Sí? Entonces, se va a llamar mesa de trabajo 5.jpg. Si bien puedo modificarlos de a uno, pero ya es mejor tenerlo de forma ordenada para que cuando salga ese archivo ya salga con el nombre organizado.
Vamos a buscar una imagen. Un momento. A ver, estoy buscando una imagen por acá. A ver qué puedo mostrar. Bien, ahí abro la imagen. Es un poquito grande y sobre todo este archivo me va a estar consumiendo bastante. Bueno, vamos a usar una fotografía de Leo Ayol. Y vamos a comenzar a ver las generalidades de las herramientas con las que mayor se trabaja en Photoshop, sobre todo por la manipulación de esos píxeles. Bueno, voy a buscar otra porque tiene muy bien definido el cielo, pero para mostrar algunas de las características de Photoshop. Como decíamos entonces, el elemento fundamental a trabajar en Photoshop son los píxeles, y lo vamos a poder trabajar con cualquiera de los métodos de selección de píxeles, y la forma de organizar es fundamentalmente en capas. Si ven en este margen derecho, esta forma de agrupar las herramientas es mía, o sea, yo la tengo configurado así. Lo habíamos visto en Illustrator, como tengo los preseteos que los puedo cambiar, ¿sí? Dependiendo de lo que vaya a hacer. Ahora ahí puse para trabajar con movimientos y me habilita la opción de línea de tiempo. Si trabajo en gráficos o web, me va a habilitar otras herramientas referidas a... Siempre me va a ir mostrando y acomodando. Yo lo tengo en este preseteo, que es como me queda cómodo a mí. Que cualquiera de los preseteos, este está en el que viene por default, que es aspectos esenciales. Cualquier modificación que uno vaya haciendo, ese espacio va a quedar configurado con sus características. Eso, eliminar herramientas, agregar otras nuevas y demás. En este caso yo lo que hago es que las capas estén de punta a punta para poder trabajarlas cómodamente. Volvemos al otro costado. Entonces, las herramientas fundamental siempre va a ser trabajar con selección. Este primero es el puntero de selección, en el que yo agarro, puedo mover un objeto y demás. No todavía. El siguiente es una selección de formas básicas, que siempre, lo mismo que habíamos hablado en Illustrator, siempre que tenga como un triangulito en la punta inferior derecha, si presionan un segundo van a poder habilitar las otras herramientas, las otras opciones de esa herramienta. Entonces tenemos una herramienta de marco rectangular, de marco elíptico, de marco de fila único y de marco columna único. A ver, es hacer esto y generar esa selección. Cuando genero una selección, lo que hago es que puedo manipular ese lugar. Entonces vamos a hacer algo muy rápido. Agarro un pincel y solo voy a poder manipular ese lugar y no me puedo salir de ese lugar. Entonces, la selección me va a permitir hacer la manipulación de los píxeles de ese área. Imagínense de ahí todas las posibilidades que tenemos, ya que puedo manipular ese área, puedo cortar lo que se me ocurra. La tercera herramienta es una herramienta de selección, pero a mano alzada. Tenemos una herramienta de lazo, una herramienta poligonal y una herramienta de lazo poligonal magnético. En los tres casos, lo que hago es lazo, es generar una forma a mano alzada,
que tengo que terminar la forma para que cierre, porque si hago esto y las termino acá, va a cerrar directamente ahí. Lo mismo, ¿no? Si tengo muy buena mano y quiero hacer algo a mano alzada, puedo hacer una, no es mi caso, pero puedo hacer una selección de eso, digamos, pero no, cada herramienta me va a ir dando diferentes opciones aquí arriba. Siempre fíjense que este área que está acá arriba es lo que se llamaba en su momento barra inteligente. Era simplemente porque iba adaptando o mostrando las características de la herramienta que seleccionaba uno. Creo que la más usada en esta parte de selección de a mano alzada es la de lazo poligonal, que es, me permite, a ver si puedo hacerlo más, ahí, me permite hacer una selección por puntos. Entonces hago clic, clic, y voy definiendo. Entonces cuando más cerca son los puntos, voy a tener más posibilidades de hacer un recorte. Y siempre que se cierra, van a ver que cambia el icono. Fíjense si logran ver el icono de la herramienta de lazo. Ahí no tiene nada, pero cuando llego a la otra punta se genera un circulito. Eso me da la pauta de que está cerrado. Y al estar cerrado ahí, puedo manipular ese área. Lazo poligonal magnético los muestro, pero tiene que haber muy buen contraste. Creo que borré ayer las herramientas. A ver, déjeme. Sí, borré las fotos que tenía. Es hacer clic en un lugar y lo que va a hacer el lazo poligonal, fíjense que no estoy haciendo ningún clic, detecta el contraste. Entonces, donde encuentra contraste, va a ir generando solo los puntos. Entonces, en algún punto puede servir, tendría que poder ajustarlo en detalle. Que donde hay un alto contraste, sí lo selecciona muy rápido. Y allí genera la selección. Estoy diciendo todo de forma muy exagerada, pero quiero que vean el uso de la herramienta más que nada. Ustedes lo que tienen que ver es que todo lo que se pueda seleccionar, todo lo que se pueda manipular con la herramienta selección, es lo que después se puede transformar en lo que quieran. Y eso les abre una cantidad de posibilidades, muchísimas posibilidades. Salgamos de acá. Varita mágica, también esto trabaja cuando hay buen contraste. Entonces puedo seleccionar en un área y me va a generar una selección de esos colores basados en, fíjense acá arriba, dice tolerancia. Uno puede definir el valor de tolerancia. La tolerancia tiene que ver con, sobre el píxel que selecciono, que me seleccione una tolerancia de 32 píxeles hacia arriba y hacia abajo, en escala. Entonces, que puedo ir sumando colores, y eso va a hacer que mi área seleccionada sea mucho más grande. Fíjense que se logran ver como pequeños cuadritos de selección. Eso es porque la selección no es buena. Por supuesto que ayuda a quitar este fondo y después puedo usar otras herramientas más para poder ayudarme, pero uno va a ir combinando las herramientas según la necesidad. A me refiero, si acá hicimos esta parte, pero tengo que borrar todas estas de acá, puedo combinar con la herramienta rectangular y termino de seleccionar el resto. Entonces, no tengo ese problema. Y lo vamos a dejar ahí, así uso la otra. Y terminando con la herramienta de selección, hay una posibilidad que es combinando las características de esto. Vamos hasta acá abajo y es lo que se llama máscara rápida. Máscara rápida lo que me permite, yo me salto un poco, pero acá fíjense que tengo un pincel,
la herramienta pincel es como estuvimos trabajando y en todos los software funciona igual, es una herramienta de pincel. Ahora, la ventaja que tengo de poder utilizar una herramienta de pincel como un creador de máscaras es muy práctico. Mucha gente que tiene habilidades con esa herramienta, o algunos tienen bien, laguna mental, tabletas, si alguien sabe el nombre técnico. Entonces por ahí es Las mucho más tabletas gráficas. tabletas gráficas es más práctico por ahí con algunos, cambiando la presión de la pluma y demás. Entonces simplemente activamos máscara rápida y va a cambiar a este método. Acá puedo elegir que me marque el área de máscara o que me marque el área seleccionada. Puedo cambiar el color porque va a depender de la imagen que estoy usando para que me diferencie. Siempre lo tengo en rojo, pero si quiero cambiar por otro color para que me marque qué está seleccionado y qué no. Si fíjense, en este caso el verde no es que ayude demasiado por la diferencia. Vamos a volver al rojo. ¿Qué va a permitir esto? Que pueda con la herramienta pincel, selecciono mi herramienta pincel y puedo generar pinceladas donde todo lo que es negro va a tapar, o sea, va a convertir en máscara, y todo lo que es blanco va a quitar máscara. Entonces, quito máscara y fíjense que mi pincel tiene bordes blandos, se llama. Entonces, en este lugar va a quedar como una transparencia. Voy a convertir esto, que no era la idea, pero para poder mostrar. ¿Ven? Ahí yo, cuando borré lo que quería, van a ver que la imagen acá tiene una pequeña transparencia. Todo este cuadriculado es el fondo de Photoshop, que significa vacío. Perdón. Vamos de nuevo. Ahí. Simplemente esto era para que vean este degradé que está acá. Todo eso. Entonces, volvemos para atrás. De borrar. Aquí. Trabajar con una herramienta de pincel me va a dar la posibilidad de usar todas las características que tiene una herramienta pincel. Puedo hacer que el borde sea duro, y fíjense que va a ser distinto esta creación de máscara a esta creación de máscara. Salgo de la herramienta, lo voy a ver igual, pero cuando vaya a cortar, esta va a tener transparencias y esta no. Entonces, combinando todas estas posibilidades, uno tendría que generar máscara de selección de la mejor manera posible. Entonces vamos a lugares como estos. El color es para que me permita ver esta diferencia de qué cosas no tengo seleccionadas. Bueno, y acá arriba, bueno, otro desastre más. Pero con un poco más de paciencia, uno puede lograr mejores resultados. Salgo de máscara rápida y eso se convierte en una máscara de selección. De allí puedo hacer lo que quieran, porque puedo copiar ese fragmento, puedo generar una capa nueva pegando ese fragmento. Entonces, esto van a ver que ya es una capa distinta. Entonces, a esa misma capa
puedo hacer variaciones de colores sobre la capa que está por arriba. Ahí suavicé un poco los bordes para que no sea muy brusco el cruce entre una imagen y la otra. Todo esto es rápido, nada más que lo que quiero que vean es que una vez que el objeto está seleccionado y tengo esa selección, puedo hacer lo que quiera. Esta es la imagen original y esta ya es con la capa trabajada por arriba. Entonces, de la misma manera, puedo trabajar en estos polígonos. A ver, vamos de vuelta acá. Si hago una selección del cielo, vamos a capa, agrego una capa nueva. Ahora vamos a ver el tema de capas. No. Todo lo que tenga seleccionado me va a permitir a mí poder darle la distorsión o superposición o lo que quiera con respecto a eso. Siempre que sea una selección, me va a permitir deconstruir desde ahí y convertirlo en, vamos para allá, en capas. Fíjense que les decía al principio que otra de las partes fundamentales dentro de Photoshop es trabajar con capas. Porque eso me permite que cada capa que yo genere se vaya aplicando por arriba. La estructura de capas es muy simple, supongo que ya sobre todo los que trabajan en Photoshop lo tienen muy claro, pero es cuando la capa está más arriba, está más adelante. Entonces, si esta capa que está acá, necesito que vaya por delante de la imagen original, va a ir inmediatamente por arriba. Y lo mismo pasa en el otro orden. Vamos a exagerar esta figura y van a ver que la capa del cielo azul está por arriba de la del agua, pero puedo cambiar el orden y va a quedar al revés. Entonces, cuanto más arriba esté la capa, más adelante se encuentra. ¿Cómo vienen? Bien, profe. Bien, profe. A ver. A ver las caras. Bien, bueno. Bueno, veo muchas manitos. Son por ahí muchas cositas básicas, pero para los que ya conocen, nunca está de más repetir. Y por ahí eso es esencial para lograr un buen resultado en Photoshop. Esa es la base de Photoshop, poder tener la mejor selección posible. A ver, ¿dónde estoy? Me fui acá. Vamos de nuevo. A partir de acá abajo comienzan, antes venían unas pequeñas líneas acá en las herramientas que te permitía visualmente separar un grupo de otro, pero bueno, ese es el grupo de selección. Y ahora vamos a pasar a lo que es el grupo de manipulación de la imagen en cuestión de proporciones. Esta herramienta que está acá es la herramienta de corte,
que simplemente permite adaptar al tamaño que nosotros querramos, hacemos la forma, damos Enter y eso queda cortado. Fíjese que en este caso particularmente no dice mesa de trabajo porque está trabajado como una única imagen. Entonces, en este caso no hay mesas de trabajo. Debería crear el archivo o ir y transformarlo para que tenga una mesa de trabajo. Entonces solo estoy modificando la imagen. Bueno, estas son dos cosas como muy básicas de poder generar las formas genera como una capa de marco. Bueno, menciono rápidamente, pero no lo vamos a tocar. Genera una capa de marco donde todo lo que yo aplique va a aplicar sobre ese mismo marco. Más o menos como una capa de selección, como si fuese un objeto de selección, pero como una capa que lo pueda manipular. Entonces, va a depender de quién está arriba y quién está abajo para ver a quién aplico el efecto. Es muy poco práctico para este caso. Y acaba de pasar que hizo un crash Photoshop. Ahí los abrimos de nuevo, mientras seguramente porque alguien... Hay una mano levantada, pero es la mía. Nadie más levantó la mano. A ver. Ahí la bajé. Bien. Y vamos con Photoshop. Algo que... Por acá. Algo que tiene en las últimas versiones de toda la suite, no en las últimas, ya hace un tiempo viene, pero que es muy práctico, es cuando la aplicación se cierra de forma inesperada, se abre automáticamente los mismos archivos en el mismo lugar donde lo habíamos dejado. Y esto es algo fantástico. Acuérdense de ir, ¿Perdón? que digo como una sugerencia y un consejo que se acuerden siempre de ir guardando a cada cambio que hagan, porque sí, a veces crashea o se pone raro y se cierra o se traba y no guardaste y es lo peor. Así que es como un consejo. Tampoco eso no pasa en AutoCAD. Guarda cada 15 minutos, aproximadamente. Bueno, esa es una opción de autoguardado que tiene, que te genera el guardado. Esta no es autoguardado, pero funciona más o menos igual. El punto es que te pueda recuperar el archivo, digamos. Sobre todo por un caso inesperado de corte de luz o lo que sea, eso está bueno. Bueno, continuamos por acá. Cuentagotas no voy a explicar qué es. Alguno que no sabe cuentagotas, levante la mano y le explico, pero básico. Vamos a esta herramienta. Sostenemos acá. Esta herramienta se llama pincel corrector. Debería buscar otra. A ver si encuentro una otra imagen que me pueda ayudar a hacer que me sea más práctico. A ver, vamos a usar esto. Mientras hubiera explicado cuentagotas. A ver. Ahí. Fíjense, esto es una fachada. Y el pincel corrector puede servir para... Acá van a ver dos cosas que están separadas encima, no sé por qué. Entre medio está pincel, pero tenemos como una bendita, que es un pincel corrector, y más abajo tenemos la opción de eso que parece como un sello, o algo, una herramienta de clonación, de clonar.
En este caso que la imagen está bastante pareja, con que uses solamente el pincel corrector es suficiente. Fíjense que siempre estamos trabajando con un pincel y ese pincel se maneja con una dureza, que es la dureza de los bordes, y con el tamaño del pincel. Con esa variación, trabajar con eso, selección y las capas, estamos prácticamente hechos. Vamos a hacer más chico. Pincel corrector. Con la tecla Alt voy a seleccionar el origen. O sea, ¿qué es lo que quiero? Cuando suelto, voy a poder ir con este mismo pincel. Fíjense que me está mostrando ahí un poquito el origen que seleccioné. Entonces, me va a permitir ir corrigiendo el muro. ¿Cuál es la diferencia entre este pincel corrector y, antes de mostrar, voy a mostrar esto. Esta es la herramienta clonar. La diferencia entre la herramienta clonar y la herramienta pincel corrector es que cuando voy a clonar, simplemente va a tomar una imagen, una parte de la imagen, y la voy a repetir en otro lugar. Puede ser con los bordes más gruesos, o sea, más duros, o más blandos. Pero en esencia lo que hace es simplemente duplicar. En cambio, el pincel corrector lo que va a hacer es no solo emparchar, tomar esa imagen, sino que fusionarla con el lugar donde se aplica. Por ejemplo, fíjense, ahí comienzo a repetir lo que estoy seleccionando allá, y cuando la suelte, bueno, me truco no salió. A ver si puedo hacerlo acá. Esperen que me cambio de herramienta. Ahí vamos. Ven cómo de alguna manera logra integrarse a la imagen entre lo que se seleccionó y lo que hay. Acá se llega a ver la diferencia entre el cielo y demás. Lo que hace es fusiona las dos cosas. La imagen que seleccioné con la imagen de destino, digamos, no imagen porque están en el mismo lugar, digamos, pero dependiendo del sector donde vaya a integrarlo. Entonces, la mejor opción es poder, a ver si llego más atrás. Cuando llego a lugares como esto, con la herramienta, y llego hacia los bordes, se logra ver muy poquito, pero fíjense que, no sé si logran ver por la diferencia de monitor. El poste Profe, y acá, sí, una consulta. La selección lo hace con la tecla Alt. con la tecla Alt siempre definís el origen de dónde querés ¿De tomar. dónde? Ah, bueno, gracias. Con la tecla Alt cambia el cursor, clic ahí y voy para allá. Fíjense que, como decía, el poste y se ve un poco de gris oscuro para este costado. Eso es porque terminó haciendo como una transición más blanda entre lo que es el poste y lo que es la pared. Pero en este caso, como es un poste, yo necesitaba de que eso sea rígido, que sea un poste. Entonces, en ese caso es donde convendría usar la herramienta de clonar, ya que clonar no me va a dar esta cosa de difuminar. Y ahí sí voy a tener el poste. Va, igual.
Me comí un pedazo de postre. Hay que hacer un clonado de muy poco. Cuanto más precisión tengan, eso es tanto como en selección, como en clonación, donde fuere. Cuanto mayor precisión tengan, mejor va a ser el resultado. Fíjense que acá que hice una clonación con la herramienta de forma muy exagerada, se ven como cuadraditos blancos que eran los que estaban por acá. Entonces, después el retoque más fino va a ser ir seleccionando y repintando con la herramienta pincel corrector para que vaya corrigiendo estas imperfecciones de la imagen. Entonces, con el pincel corrector lo que me va a permitir es, independientemente de la zona en que esté, si es más oscura o más clara, va a ir generando esta fusión entre la imagen de selección y la imagen de fondo. Lo mismo acá en las opciones. Recuerden que cada uno que tenga un triangulito en la punta tiene más variaciones esa herramienta. Pincel de corrección puntual, el pincel corrector que es el que estábamos usando, una herramienta de parche que es lo mismo, es hacer la misma selección sobre un objeto en particular, detección de movimientos cuando las imágenes están movidas y logra... Esos son como pequeños ajustes fotográficos, como pincel de ojos rojos. Hacemos una imagen con ojos rojos, selecciono el ojo y lo va a cambiar de color, le va a quitar ese ojo rojo. Cada vez tiene más chiches de ese sentido Photoshop, que todo depende del uso que le vayan a dar. Pincel también tiene variaciones de pincel mezclador, lápiz, eso pueden ir probando. Clonar con un motivo o clonar con tampón, que es esto que estábamos viendo, y clonar con un motivo es lo mismo. Recuerden esto que habíamos hecho con los pisos. Defino un motivo y después de ese motivo lo puedo ir aplicando a la pintura. Tengo que definir un motivo. Acá no sé qué motivo me definió, pero hay algo ahí con hojas. Entonces eso que voy a rellenar me va a terminar basando... Acá está el motivo, perdón, acá arriba. Bueno, acá por ejemplo tengo una marca de... Esto funciona exactamente igual que lo que vimos en Illustrator, ¿eh? Se genera ese motivo de la misma manera que generamos el motivo y después queda como un relleno. Entonces después, cuando vaya a aplicar, no me lo está aplicando, como que lo está aplicando en toda la imagen y no... Ahora tengo dudas. Bueno. Lo copia tal cual el motivo como lo tenía. Ahí. Vamos acá. Degradé es muy básico, pero quiero mostrar algo referido a las capas, que después cuando pasemos al lado derecho voy a mostrar más en detalle. Pero la ventaja de Photoshop, como vengo diciendo desde que empecé, es la combinación de todas las partes. Cuando tengo una capa, puedo aplicar diferentes filtros, efectos, máscaras y demás. Entonces, solo voy a mostrar una funcionalidad referida al degradé. Fíjense acá abajo de mi paleta de capas, hay un icono blanco con un círculo gris dentro, que es el icono de máscara. Si genero eso, van a ver que en la capa, arriba me generó como un segundo cuadro de color blanco. Esto es porque en este lugar voy a poder pintar lo que se llama máscara. Entonces, si mi máscara es con bordes blandos, voy a hacer esto, y si es con bordes duros,
va a ser esto. Fíjense que acá en la máscara quedaron pintadas las dos líneas y eso puedo hacer que puedo deshabilitar la máscara y vuelve la imagen original. Simplemente funciona como máscara, que después puedo combinar, pero lo que hago es no afecto a la imagen original. ¿Qué quería mostrar con esto del degradé? Que la ventaja que puedo utilizar pintando en esa máscara es que puedo aplicar un degradé. Bueno, si no quiere. Defino el punto 1 y el punto 2, el punto A y el punto B, y me genera ese degradé en la imagen. Porque esto... Bueno, acá no me guardó la opción de... Tengo esta capa y puedo generar un degradé de esa capa. Entonces me va a generar que cualquiera de las... si lo ven acá en la máscara rápida se ve la aplicación de ese degradé. Y eso me va a permitir que la superposición entre las capas, sobre todo de los bordes, sean mucho más blandos. Sigamos por acá. Esto no. Y ya con la última parte de herramientas de trazo, se llaman acá en Photoshop, pero terminan generando una figura vectorial. Entonces tengo la pluma Bezier, como tenía también en Illustrator, y esto me va a permitir pegar, crear esa forma. Y luego ese trazo se puede convertir en cualquier otra cosa. Me refiero a que eso mismo puede ser una selección, porque, como decía, hay personas por ahí que les resulta mucho más fácil generar una máscara a partir de un trazo, y esa es la ventaja que nos da Photoshop, poder generar esa selección de cualquier manera, ya sea con trazo, con pinceles, con lo que fuere. Ahí abro mi paleta de trazos, fíjense que acá están los dos trazos que hice recién, y los puedo convertir en una selección. Fíjense que cambió y ahora tiene línea de puntos. Lo puedo convertir en máscara, lo puedo convertir en diferentes... quiero borrarlo acá. En cualquiera... Una vez que tengo generado el objeto, lo puedo convertir en lo que necesite, tanto máscara como vector o como selección. Caja de texto. Esto es igual en todos los... software. Lo que tengo acá son la posibilidad de aplicar características de las herramientas de Photoshop. Entonces, el manejo es el mismo, donde tengo la posibilidad de cambiar familia tipográfica, tamaño, interlínea, interletra, lo que quieran. Tiene muchas posibilidades, pero no es lo mismo que trabajar en un procesador de texto. Quiere decir que si necesito traer texto para un texto descriptivo o texto para un panel, probablemente lo tenga que traer ya desde otro lugar, desde un Word, un bloc de notas o lo que sea. ¿Qué decía con esto? Que por ahí tengo la posibilidad de abusar de las características de Photoshop. Entonces, si... Lo que estoy modificando acá son los tipos de capa. Entonces, puedo seleccionar convertirlo de alguna manera, y eso sigue siendo texto, que eso es la ventaja que tengo.
Entonces, por más que aplique una característica de capa, nunca va a perder su propiedad editable, que eso es como ventaja, y todo lo que quiera poner sobre esto. Entonces, como mostrábamos hoy, esto, puedo poner una capa, y a esa capa le pongo un degradé. No sé que es muy chiquito el área, pero... Entonces, de esa manera, acá, ahí se nota más la diferencia de la característica de la capa. ¿Sí? Y además, miles de otras cosas que puedo llegar a aplicar, de todas las que vamos a ver más adelante, porque es una capa y es un objeto que se puede seleccionar, que puede ser seleccionable. Es como un conjunto de píxeles que puedo seleccionar para poder manipular. Y a partir de ahí ya Photoshop te permite hacer lo que quiera. Ahí se visualiza un poco más la capa de máscara con transparencia. ¿Y qué más? Bueno, después lo que queda acá es toda la parte vectorial, el cursor de selección de un vector, la posibilidad de generar figuras geométricas básicas, que se ven como un vector, pero acá Photoshop hace todo una configuración de la capa para que se vea tal cual, pero bueno, me permite manipular como si fuera eso. Lupa, ya está más que claro su uso. Y bueno, lo mismo, el cuadrado adelante y el cuadrado de atrás. Acá no es como en Illustrator, que era relleno y contorno, simplemente son dos opciones de pintura que puedo rotarlas, cambiarlas y trabajar siempre con dos colores activos. Esto ya vimos de máscara rápida, y este último icono tiene que ver con la forma en que quiero manipular mi espacio de trabajo, si como espacio de presentación o como de producción. Y eso me va a permitir manipular el objeto. A ver, los escucho. Que alguno me cuente algo. Como vieron, entendieron. Igual esto lo voy a subir en un rato. Ahora ya está mucho más rápido la creación de esta grabación, así que la grabo, la copio, la convierto y la subo. Así que por ahí para la tarde ya está lista para que la vuelvan a ver. Así que cuéntenme cómo vieron, cómo lo vieron, qué no entendieron, qué les pareció. En mi caso son movimientos que yo ya usé, algunos los identifiqué ya, algunos no sabía que se podían hacer, y usted usa como atajos. Yo soy más de seleccionar todo, entonces eso me falta por ahí aprender, Bien. pero por ahora se entendió todo lo básico, por lo menos yo. Pero sí, tiene bastante herramientas Photoshop y se puede utilizar de todas esas cosas que ni sabemos que existen ahí, así que está bueno. Pero siempre se puede encontrar también buscando por ahí en YouTube o en Google los atajos, o se puede hacer esta cosa en Photoshop, algo así, se busca y se encuentra. Así que Claro, bastante los bueno. atajos uno los puede crear, hacerlos propios. Hay un apartado ahí donde uno va y puede crear sus propios atajos si le resulta fácil. Por ahí sí. A ver, yo cuando exporto, generalmente exporto para web, entonces
dejo el atajo a mano para no tener que ir buscar la opción de web y toda esa selección. Entonces, por ahí, dependiendo del uso que ustedes le van a dar, pueden ir generando sus propios atajos también. Con respecto a esto que decía, sí es cierto, me parece que por ahí muchos recursos, muchas cosas las podés encontrar en YouTube. ¿Qué es lo que siempre buscamos con esto? Es que a ustedes les genere esa duda, esa necesidad, porque ahí voy a ir a buscar esa herramienta. Entonces, ¿cómo hago degradé en un fondo? Y ahí puedo ir a buscarlo, pero si no se me ocurre, no tengo esa duda de si lo puedo llegar a hacer o no, muy difícil es que uno vaya a buscar lo que desconoce, o va a ir a buscar efectos en Photoshop en algún lugar hasta encontrar algo que más o menos le resulte. Por ejemplo, hay un mundo muy grande con lo que son los pinceles. De la clase que viene voy a mostrar un poco esos pinceles. Y acá los pinceles uno se imagina pinceles y punto. Y en realidad no, hay montones de sitios llenos de pinceles de humo, por ejemplo. Si quiero un pincel de humo, porque saqué la foto a una hamburguesa y vas y buscas un pincel de humo y con un solo clic te generaste un humo que por ahí te puede llevar mucho más tiempo hacerlo. Entonces, es esa, de poder entender, conocer un poco lo que hay y a partir de ahí ver qué cosas necesito para generar. Los escucho igual, no los estoy viendo, pero los escucho si alguno más quiere aportar algo. Ay, voy a mirarlo. No, nadie. Bueno, la idea con esta primer parte que vimos de Photoshop es lo mismo que nos pasó con Illustrator. Vimos solamente las herramientas básicas, las que están ahí en Illustrator para usar, perdón, en Photoshop para usarlas como para poder empezar a manipular cualquier forma. Y después de trabajar eso en las capas. Ahora lo que necesito es que ustedes vayan y algunas de estas cosas puedan ir y probar en su trabajo, en cualquiera de las cosas que generalmente traen. Entonces, ¿qué pasa si traigo un objeto de AutoCAD y lo pego acá? ¿Cuál sería la función que querría hacer? Nosotros, para adelantar un poquitito, para arquitectura vamos a llegar a hacer no me voy a acordar el nombre técnico, pero es un montaje. Agustina está sin micrófono. Pero bueno, básicamente es un montaje, ¿sí? Poder realizar un montaje de una vista donde poder poner autos, personas, gente, atardecer, cielo y demás. Y en diseño vamos a trabajar con la aplicación de esas marcas. Inclusive unas compañeras que la vez pasada habían presentado algo en Illustrator y le dije que iba a ser más cómodo en Photoshop. Bueno, vamos a generar un montaje de ese tipo en cartelería, en aplicaciones en diferentes soportes, donde vamos a distorsionar y manipular las dos cosas, los vectores y convertidos a píxeles. Así que vayan, toqueteen, prueben, generen más dudas y la clase que viene vamos a abrir un momento en la clase para que poder escucharlos y poder trabajar sobre eso y después continuamos con la clase. Es fundamental que ustedes vengan con un montón de preguntas la clase que viene, así podemos avanzar sobre eso. Bien, si no tienen preguntas. Profe, una Sí, consulta le hago. decime. Con respecto al trabajo que se entrega esta mañana, creo que es, Sí. ¿hay algún ejemplo? Dijeron que iban a subir como un ejemplo de lo, no sé si lo ideal o algo parecido a lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos que llegar, digamos. Si mirás el video de la clase anterior, Mm. ahí se mostraron los trabajos. El primer trabajo que mostró Agustina de la planta pintada vista de arriba, no recuerdo. Ahora a ver si puedo poner los nombres por lo menos de esos trabajos, pero era para no tampoco estigmatizarlos a ellos ni que se haga exactamente igual. Pero el objetivo en arquitectura es que vos tengas una planta pintada, baldosas, mobiliarios, lo mismo que hizo Agustina en clase. Perfecto. Está la clase colgada ahí, así que podés mirar, vas a ver un trabajo de referencia ahí, también para diseño, que fueron los alumnos que entregaron como un desglose de una presentación de marca, y más o menos debería tener esas características que están puestas en el práctico, qué cosas no pueden faltar.
Perfecto, Profe, gracias. ¿qué Sí, tal? ¿Cuándo sube la lista? espera, está hablando Gastón. Vamos con Gastón primero. Bueno, disculpe, profe. Nosotros avanzamos bastante en el tema este de la pintura interactiva y todo eso. Lo que no Sí. estamos pudiendo avanzar es con el tema del mobiliario. Encontramos algo, pero es todo medio escaso, todo te lleva como para la parte paga. Yo no sé si a lo mejor de alumnos anteriores o alguien que tengan archivos como para compartirlo en el grupo y poder, digamos, cerrar ya eso. Si ahora en el grupo alguno de los chicos tiene y pueda compartir de dónde descargó la clase, hay unos posteos anteriores que alguien puso de dónde. Si no, por ahí ahora Agustina también podrá poner algún links de lugares para Sí, descargar. con que tenga baño y bueno, lo que es mobiliario de las habitaciones, eso está, pero a lo mejor nos faltan algunos detallecitos como para terminar toda la idea. Bueno, hagamos eso. Si alguno puede colaborar en el grupo y poner para el resto de los chicos que Gracias. no encontraron, de nada. Belén, ¿puede ser? Sí, profe, me quedó la duda del tema de la lista. ¿Cuándo lo va a subir? No, la lista la vamos a subir más adelante cuando estén los prácticos más avanzados. ¿La lista de los prácticos entregados, te referís? Y tipo los trabajos entregados hasta ahora, para ver qué falta. Claro, lo que pasa es que recién entregaron un práctico, el trabajo práctico 1. Hasta mañana se entrega el trabajo práctico número 2. O sea, hasta ahí más o menos deberían tener control ustedes si entregaron o no. Son 2 prácticos. Esto, yo contando lo que iba a hacer en el transcurso del mes. Eso va a ser casi a final de mes para que darle una semana más para poder completar en caso de que falte. Ah, bueno, profe. Bien. Bueno, Profe, sí, ¿queda un mes de clase más o menos? Porque queda en esta fecha del mes que viene ya estaríamos, capaz que en la última semana, ¿verdad? sí, correcto. Sí, sí. Nosotros tenemos que entregar las actas, déjame ver un calendario, pero las actas las entregamos la primera semana de julio. A ver, déjame que vea un calendario. Nosotros tenemos que entregar algo así como el 5 de julio tenemos que entregar las actas. Así que probablemente la última clase sea el jueves 24. Cosa Ah, de que bien. el primero de julio estemos viendo este tema de si falta algo y ya podamos entregar las actas tranquilos. Aprovecho que tocaban el tema, ya lo mencionamos al principio, pero ahora que tengo más gente en línea por ahí es el mejor momento. Todos los que cumplan con la consigna de la entrega de prácticos, si no le mandamos ninguna corrección, nada, o sea, está aprobado. Esperen que tengo un chat. Van a promocionar la materia. Simplemente tienen que, generalmente nosotros pedimos, estoy viendo mensajes en el chat, nosotros pedimos a alumnado que los autoinscriban automáticamente en la primer mesa de examen, simplemente para asentar la nota. ¿Sí? Entonces, todos los que promocionan van a tener la nota, o sea, no tienen que rendir el examen final. ¿Mm? Se me promociona por asistencia, por el trabajo prácticos entregados y aprobados, y están. Así que por eso también hacemos toda esta parte administrativa antes de finalizar, para que no queden dudas y ya más o menos estén al tanto de su condición. Los elementos de entrega, me pregunta Mayra por el chat, está puesto en el Classroom. Ahí están puestos los ítems que tienen que tener cada una de las entregas. Y en Facebook está el video de la última clase. Ahí pueden ver los trabajos que nosotros vimos como ideales. ¿Más dudas? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Nada? ¿Algún saludo por el fin de semana? ¿Nada? ¿Buenos augurios? Nada de eso. Bueno, cada vez veo Que menos cámaras. un buen fin de profe. Gracias. Bueno, O hasta sea, la próxima clase. Cualquier cosita escriban en el grupo igual. La entrega se extiende hasta el viernes. Perfecto, Chao, hasta chao. luego, profe. Chao, profe. Hasta bueno, luego, profe, profe. cuídese. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao.